mujer indomable que desafió las convenciones de su época. Una mente brillante que luchó contra las normas y fue muy criticada por seguir su vocación. Mujer adelantada que ya hablaba del lenguaje inclusivo en pleno siglo XVII. Consideraba el matrimonio un lastre para la mujer. Defendió el acceso de las mujeres a la educación y a los puestos públicos. Atacó la corrupción de las cortes, el clero y la aristocracia. Hoy te descubrimos a Marie de Gournay, pluma afilada que combatió la misoginia. Sumérgete en la apasionante historia de esta pionera del feminismo. Mujeres Lila, descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Marie de Gournay, siglo XVI, Francia, escritora y filósofa. ¿Sabías que Marie Legare de Gournay fue una escritora y filósofa francesa nacida en el siglo XVI? Pues así es. Marie Legare de Gournay está considerada como una de las precursoras históricas del feminismo. Ella fue una dama francesa que nació 2 siglos después que Christine de Pisan, protagonista de nuestra biografía Lila 41, y 1 siglo después que la italiana Laura Cereta, también protagonista de otra de nuestras biografías. Todas ellas claras reivindicadoras de la desigualdad que padecía la mujer. Siguiendo su estela y 1 siglo después del nacimiento de Marie de Gournay, nacerían otras de nuestras protagonistas, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. Desgraciadamente, sus reivindicaciones siguen siendo totalmente necesarias en nuestro siglo XXI. La experiencia vital de Marie de Gournay como mujer del siglo XVI era su principal fuente de inspiración para defender a su vez a las mujeres de la clara situación de desigualdad en la que vivían. Ella tenía muy claro que los factores que explican la subordinación de la figura femenina son la crianza en un ambiente misógino, la educación y el lugar de nacimiento. Nuestra protagonista de hoy fue más que la hija espiritual de Michel de Montaigne, como se le hace referencia, ¿no? Pero más adelante te cuento más sobre esta relación. Ella rompió estereotipos y logró ganarse la vida con su trabajo como editora, escritora y traductora en una época en la que no se les permitía a las mujeres. Pero hagamos un poco de historia. Marie Legare de Gournay nació en París, Francia, el 6 de octubre de 1565, en el seno de una familia acomodada, y fue la 5ª hija de 6 hermanos. Su padre fue Guillaume Legare, de familia noble, tesorero y secretario de cámara del rey Enrique III, y su madre fue Jeanne de Jacqueville, también de origen noble y con claros intereses intelectuales, lo que ayudó a Marie a formarse. Cuando Marie tiene 3 años de edad se trasladan a vivir al castillo de Gournay-sur-Aront, en el estado de Picardía, y de ahí, por cierto, que adoptaría su apellido, Marie Legare de Gournay. Desgraciadamente, Marie pierde a su padre cuando tiene 13 años, y a partir de ahí la familia empieza a tener problemas económicos. La herencia territorial del castillo donde vivían y también el derecho a tomar el nombre, estaba todo ello reservado a los hermanos varones. En concreto, el castillo pasa a ser una herencia del hermano mayor. Lo que sucedió es que éste abandonó a su familia. A pesar del difícil momento económico y personal que vive Marie, consigue sacar el tiempo necesario para formarse intelectualmente y lo hace realmente con mucha perseverancia y de forma autodidacta. Así ella aprende latín, griego, física, geometría, filosofía, historia y se introduce en los experimentos de alquimia. Pero eso sí, soporta todo tipo de críticas de sus coetáneos que decían que eso del estudio y los experimentos de alquimia no estaban destinados a las mujeres. Al poco tiempo, su madre decide que se mudarán, se irán a París, a la capital, y allí
la quiere presentar en sociedad con el objetivo de casarla. Pero este no es uno de los propósitos de nuestra protagonista. Marie tiene muy claro que el matrimonio no será su compañero. Ella considera que el matrimonio es un lastre para las mujeres y prefiere saltarse todas las normas del momento. Así, pues decide hacer el llamado voto de celibato, pero sin enclaustrarse en un convento para así pues poder vivir en libertad y poder dedicarse al estudio. Por cierto que esto también era algo que hacían bastantes mujeres en esa época. Cuando tiene 18 años en París, conoce al escritor y filósofo humanista Michel de Montaigne, quien se convertiría, como ella misma decía, en su segundo padre, o como él la definía, en su hija espiritual, que así es como hacen mucha referencia a ella, ¿no? en muchos textos. En la primera toma de contacto, Michel de Montaigne es curioso porque se impresiona por el hecho de que una mujer muestre tanto interés en dialogar de temas que él creía que no incumbían a las mujeres. Evidentemente, se dio cuenta de que eso no era cierto. En el momento de conocerse, él tiene 55 años, ella, como os decía, 18, y despierta en ella una gran admiración intelectual. Marie siempre definió su relación como algo puro, pero fueron muchas las lenguas que hablaban de una relación sentimental con un hombre casado. El hecho de entrar en contacto con Michel de Montaigne se convierte en la puerta de entrada a los círculos intelectuales de París para Marie de Gournay. Eso, evidentemente, junto a sus conocimientos, a su gran sabiduría, pues le permite empezar a participar en debates intelectuales, políticos, religiosos y culturales de aquel momento. Marie de Gournay forma parte de los salones de la Ilustración permitidos a mujeres, claro está. Y allí entra en contacto con otras eruditas europeas que participaban en la vida política y cultural de París del momento, ¿no? Las denominadas salonières. En 1591 fallece su madre y Marie, fijaos, tiene que hacerse cargo de los hermanos que restan, que no están pues independizados. ¿Y cómo? Pues casando a las hermanas y consiguiendo la formación militar para los hermanos. Después de ese episodio vital, se traslada de nuevo al castillo de Gournay con el escritor Michel de Montaigne y ahí llevan a cabo un intenso intercambio de ideas y de opiniones. Se puede constatar que Michel de Montaigne influyó en la obra de Marie de Gournay, pero está clarísimo, y de esto no se habla tanto, que ella también influyó y mucho en la obra y el pensamiento del escritor. Tanto es así que en 1595, cuando fallece el escritor, pues en su testamento deja escrito que le cede su biblioteca personal y la posibilidad de editar de nuevo sus ensayos. Y así lo hace Marie, sí. Lleva a cabo una labor como editora y escritora de la obra de Michel de Montaigne, lo que le conllevaría, os podéis imaginar, muchas críticas, porque ¿cómo una mujer iba a hacerse cargo de eso? A pesar de todas las críticas de la época que soportó por ser mujer, soltera y por querer seguir desarrollándose como escritora, pues ella decide que va a seguir su trayectoria y así no deja de escribir poesía, ficción y ensayo. Para tener recursos económicos, utiliza un sistema propio de autores y autoras de la época, como era destinar sus obras a personajes con autoridad, ¿no? De la monarquía, de la nobleza, pues de aquel momento. A través de todos sus escritos expresa, con mucha ironía y sarcasmo, ideas muy polémicas para el momento. O sea, ella denuncia públicamente la sumisión de la mujer y desmonta esos estereotipos misóginos. Así llega el año 1622, cuando ella tiene 57 años de edad y logra publicar el Tratado de Igualdad de Hombres y Mujeres. Un texto claramente contrario a la dominación patriarcal, con referencias a figuras femeninas de la historia como Hipatia de Alejandría, que también es protagonista de nuestras biografías Lila. La idea principal de ese texto es mostrar que, si bien hombres y mujeres pues nos diferenciamos físicamente,
nuestras almas son iguales. Por eso desde ese tratado y en toda su obra anima a las mujeres a utilizar su inteligencia, a formarse intelectualmente, algo que lo propuso 2 siglos más tarde y de una forma como muy fehaciente Mary Wollstonecraft, protagonista de nuestra biografía Lila 44. En su última etapa de vida y de nuevo ya instalada en París, prefiere el riesgo de no seguir los modelos patriarcales, sí, porque eso era un riesgo en esa época, y prefiere seguir su camino del conocimiento. Marie de Gournay logra ser anfitriona de su propio salón intelectual y se convierte en una reputada intelectual admirada por personalidades influyentes de nobleza, monarquía e incluso del clero. 2 de las reinas de Francia le otorgan una pensión vitalicia que le permite vivir holgadamente. En ese salón intelectual se debatían sobre muchísimas cosas, pero fijaos, se debatió en torno a un tema, que es el de la creación de la Academia Francesa. Y fijaos lo que pasó. Cuando en 1634 esa institución logró abrir sus puertas, su nombre ni figuró, tan solo constaban nombres de hombres. Marie de Gournay llegó a publicar más de 40 obras y en la mayoría de ellas abordaba nuestros derechos, los derechos de las mujeres. Y es que para Marie de Gournay la posición subordinada de las mujeres no era voluntad de Dios ni de la naturaleza, sino que la causaban los caprichos cambiantes de los hombres. Voy a acabar ahora citando a Marie de Gournay en uno de sus libros, Agravio de Damas, en donde podemos leer: «Bienaventurado eres tú, lector, si no perteneces al sexo al que se le prohíben todos los bienes y se le priva de libertad, al que incluso se le prohíben casi todas las virtudes, alejándola de cargos, oficios y funciones públicas». Comentaros también que Marie de Gournay se ganó elogios con los títulos de Minerva francesa o décima musa, y esto lo comparte con otra de nuestras protagonistas que llegó posteriormente, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, protagonista de la biografía Lila que podéis buscar en nuestro canal. Desgraciadamente, y como pasa en otras muchas biografías ilustres, después de la muerte de Marie de Gournay en 1645, su figura cayó en el olvido. Y fijaos que no fue hasta inicios del siglo XX que se rescató su figura histórica. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, en primer lugar, por su producción literaria, de la que os damos más detalle en nuestra web mujereslila.com. Os queremos recomendar 2 libros que dan más datos sobre su figura. El primero, el de Sandra Ferrer Valero, Pioneras del Feminismo, y el segundo, el de Ingeborg Gleuchaff, Mujeres filósofas en la historia. Fijaos cuántos siglos llevamos reclamando lo que Marie de Gournay expresó ya en sus obras, Y es que, como ella misma escribió, las mujeres y los hombres solo se diferencian físicamente. Y si las mujeres no han sido capaces de abordar cuestiones como la ciencia, la filosofía o la política, era simplemente porque se les había vetado el acceso al conocimiento. Si te ha gustado nuestra biografía Lila de hoy, te invito a que le des tu me gusta, te invito a dejarnos tu comentario, tu opinión. Te invito a suscribirte a nuestro canal para que siga creciendo y, cómo no, que compartas esta historia. ¡Hasta muy pronto!